Hola, buenas tardes a todos. El equipo de Verde ITAM les agradece su presencia en este evento. Quiero comenzar explicando rápido la dinámica que seguiremos. Durante la presentación tendremos nuestros micrófonos en silencio. Al finalizar habrá una sección de preguntas y respuestas en la cual tendrán la opción de activar sus micrófonos para hacer las mismas. A continuación, le daré una breve introducción a nuestro ponente de hoy, a quien agradezco haya hecho el esfuerzo de estar hoy con nosotros. Samuel Antonio Rosas Meléndez estudió la licenciatura en Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Nanotecnología y Desarrollo Sustentable por parte de la Universidad Tecnológica Chalmers. Realizó una investigación en la Universidad Iberoamericana sobre nanoestructuras de carbono e hizo varias publicaciones de los resultados en revistas científicas. Desde el 2009 ha impartido clases dentro del Tecnológico de Monterrey, tales como Ecología Industrial, Economía Circular, Introducción a la Nanotecnología, entre muchas otras. Actualmente estudia un doctorado en Ciencias de Ingeniería enfocándose en energías limpias e ingeniería civil. Te reitero nuestro agradecimiento, Samuel. Te doy la palabra. Muchas gracias. Mucho gusto, jóvenes. ¿Cómo están? No sé si ahorita se puede hacer un mute, pero bueno, voy a empezar a compartir mi presentación. Como dijo su compañera, bueno, yo soy Samuel Rosas, soy profesor de tiempo completo en TEC de Monterrey. Estoy en Santa Fe y de hecho estoy pues con la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, atiendo mucho esta carrera y uno de los cursos que estoy impartiendo, pues es este de Ecología Industrial. Y me invitaron, agradezco mucho la invitación, me invitaron a platicarles un poquito de qué trata todo esto de la ecología industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empieza con lo que es la ingeniería verde, ¿no? Eh, Allá por los tiempos del siglo XX, cuando todo era, pues, producir y producir y producir, y cuando, eh, pues, las metas siempre fueron, vamos a reducir costos, incrementar producción, etcétera, pues pensábamos que teníamos un solo planeta, ¿no? Bueno, que teníamos más de un planeta. O sea, en realidad creíamos que el planeta podía resistir y pues la realidad es que eso no sucedió, ¿no? Y entonces surge este concepto de ingeniería verde. Este concepto de ingeniería verde trata de diseño de productos, que sean productos amigables con el ambiente, que no sea solamente un producto que yo voy a agarrar y, bueno, voy a hacer uso de cualquier tipo de recurso, ¿no? Y entonces todo empieza desde el diseño. Si yo no diseño bien, obviamente el producto, pues, que estoy generando, pues, no va a terminar bien, ¿no? También tiene que ver un poco con la parte de tecnología y economía. ¿Cómo inserto la tecnología en los sistemas económicos o viceversa, ¿no? ¿Cómo baso la economía en estos sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces, eh, el uso de las tecnologías, sobre todo de los sistemas computacionales, etcétera, se ha estado introduciendo mucho, pero también vemos que de repente la parte de basura electrónica ya es un tema, ¿no? Ya no sabemos qué hacer con tanto electrónico y bueno, también es parte de la ingeniería verde, ¿no? ¿Qué es lo que va a terminar por pasar cuando el ciclo de la vida de este electrónico pues termine pues concluya, ¿no? También habla de la disminución de contaminación e impacto durante todo el proceso productivo, ¿no? ¿Cómo puedo yo evitar que en estos procesos productivos yo pueda disminuir contaminación, pero también el impacto ambiental? Y la mejor producción y uso de la energía. Actualmente, y bueno, por ejemplo, en México, la energía, casi el 75% de nuestra energía está basada en energéticos fósiles. Y bueno, eso obviamente tiene sus repercusiones, ¿no? Aparte de que, pues, calienta el planeta, la combustión de estos energéticos fósiles, ¿no? Porque se emite CO2, pues también se están emitiendo muchas partículas por ahí, que son contaminantes, ¿no? Y también habla un poco de la parte de remediación.
Ahora, ¿qué es la remediación? Esto es manejar errores del pasado. Es necesario a veces, pero es muy costoso. Cuando yo hago algún tipo, como empresa, ¿no? Algún tipo de este, impacto al ambiente, pues la realidad es que debería de ser yo mismo el que remedie esa situación. No siempre sucede y de hecho eso ha ocasionado pues muchos desastres ecológicos, ¿no? El remediarlos es muy, muy costoso. De hecho, hay ejemplos muy interesantes donde, pues, derrames de petróleo o este tipo de cuestiones, y luego, entonces, ¿cómo afecta todo esto a la vida marina? ¿Cómo afecta al ecosistema? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para remediar esta situación? Y muchas veces la respuesta ni siquiera la tenemos. Hacemos el desastre y ni siquiera sabemos qué es lo que se tiene que hacer para remediarlo, ¿no? Y también habla de ciclos cerrados, cero emisiones, que todo lo que tú produzcas no tenga residuos, sino que más bien, bueno, no tenga desechos, sino que más bien tú puedas cerrar el ciclo, ¿no? Y entonces de ahí nace todo el concepto de economía circular, de la cual voy a estar hablando en un momentito, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay algún tipo de duda. No sé si, creo que dijo que durante la presentación iba a haber preguntas, pero igual si pueden ir poniendo preguntas en el chat, etcétera, que les vayan surgiendo para poderlas ir manejando, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos, ¿no? Bueno, de entrada un reto gigantesco es imitar a la naturaleza. La naturaleza, si bien no es perfecta, pero tiene muchas cosas que podríamos imitarle. La naturaleza, por ejemplo, habla de que los ciclos son cerrados. Cuando estamos en primaria o tal vez en secundaria, nos empiezan a hablar de ciclos, el ciclo del agua, el ciclo a lo mejor de ciertos materiales como, no sé, el fósforo, no sé, pero todos estos ciclos finalmente son ciclos cerrados. O sea, no hay nada que tú digas se está desperdiciando. Incluso me gusta mucho decir desde los noventas, cuando comenzó toda esta parte de empezar con toda la ingeniería verde, etcétera. Bueno, la ingeniería verde viene de atrás, pero empezar a hablar más de ello, nace, por ejemplo, o empiezan a surgir películas como El Rey León, que habla del ciclo sin fin y estas cuestiones, ¿no? Y ya desde entonces a los niños se les empieza a hablar mucho de estas cuestiones, de que la naturaleza, pues, tiene ciertos ciclos que no hay que tocar, que no hay que destruir. Y esta parte de que, por ejemplo, le empieza a explicar el papá al hijo, ¿no? Mira, pues todo se reintegra a la naturaleza, ¿no? Y entonces ahí te habla de que la naturaleza no maneja el concepto de desecho, sino que simple y sencillamente empieza a cerrar el ciclo, ¿no? ¿Cómo podríamos imitar a esta naturaleza en todos nuestros productos? Circularizar la economía es un reto. Ahorita estamos en una economía lineal. Nosotros empezamos a extraer y extraer y extraer ciertos productos, bueno, ciertos materiales, ¿no? Los tenemos que procesar. Eso obviamente cuesta energía, cuesta recursos y luego los vendemos, ¿no? Y bueno, cuando termine el ciclo de vida de esta situación o de este producto, de este servicio, simple y sencillamente lo tiramos a la basura y ni siquiera nos ponemos a preguntarnos a dónde van las cosas, ¿no? Sí, claro, ahorita ya empezamos a hablar un poquito más de vamos a reciclar y vamos a reusar, etcétera, pero en general no hemos alcanzado circularizar al 100% la economía. Retos, reducir, reusar, reciclar, ¿no? Reducir nuestro consumo, sí, pero también que lo que estamos consumiendo reduzca los flujos de ciertos materiales, ¿no? Reusar, reusar, a lo mejor hemos empezado a reusar ciertas cosas, la ropa, por ejemplo, o ciertas electrónicos, no lo sé, y reciclar, ¿no? Volver a meter al ciclo productivo todo lo que hemos desechado. Y también, obviamente, bajar la huella de carbono, ¿no? Este,
nuestra huella de carbono, jóvenes, creo yo, es un poco alta, ¿no? Incluso, ahorita les voy a pasar esta liga por el chat. Esta liga, jóvenes, les va a decir cuál es su huella de carbono. Aquí pueden cambiar el idioma, si se fijan. Pueden hacerlo en español, pueden hacerlo en inglés, francés, italiano, no sé, ¿no? Esta calculadora básicamente se basa en qué es lo que yo estoy consumiendo, cómo es mi casa, las características de cómo estoy viviendo, para decirme al final, sorpresivamente, la cantidad de planetas que se necesitarían si todos vivieran como yo, ¿no? Obviamente ahorita, con todo lo que está sucediendo, probablemente hemos bajado nuestro consumo de ciertas cosas, ¿no? Ya no vamos a la mejor a la escuela y por lo tanto ya no voy diario en el coche, ¿no? Y entonces a lo mejor eso baja mi huella de carbono. Pero pues hemos empezado a consumir más electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya les pasé esta liga para que si al ratito quieren echarle un ojo y ver, sorprenderse de cuánto es lo que estoy consumiendo, ¿no? Y cuántos planetas se requerirían para que si todos vivieran como yo. Y bueno, cuando hago este ejercicio con mis alumnos, hay gente que pues saca un planeta y medio, hay gente que dice, bueno, no, yo saqué dos, pero hay gente que de repente dice, no, yo necesito cuatro planetas, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a preguntarte, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, definitivamente un reto muy grande es bajar la huella de carbono y sobre todo si no queremos bajar calidad de vida, ¿no? ¿Cuáles son los principios guía que tiene la ingeniería verde? Bueno, de entrada es conservar el sistema natural. No podemos seguir explotando la naturaleza y pensando que la naturaleza se va a regenerar solita. Eso ya no sucede, ¿no? O sea, a lo mejor en los tiempos de nuestros tatarabuelos, cuando había, no sé, 2.000 millones de personas en el mundo, etcétera, pues el sistema natural, se regeneraba rápidamente porque no teníamos tantos desechos, ¿no? Pero actualmente con todo lo que hemos hecho, la industrialización, todo el uso de plásticos, etcétera, definitivamente el sistema natural pues se ha degradado y el principio de ingeniería verde es empezar a conservar estos sistemas naturales. Hay que también considerar la seguridad en el uso de ciertos materiales y sobre todo también de cómo producimos esta energía. Y no sé si ustedes sepan, pero mucho de lo que nosotros consumimos, celulares, pilas, etcétera, utiliza ciertos materiales que de repente son tóxicos. Siempre te dicen, no te comas una pila, ¿no? O como ya había yo mencionado, ¿no? La energía se produce de cierta manera que de repente, pues no es tan amigable al ambiente, ¿no? Entonces, considerar la seguridad de esto también es un principio guía. Detener el deterioro de estos recursos, ya lo había yo también mencionado, ¿no? Eliminar desechos, pensar en residuos. Como yo les decía, el empezar a pensar que, bueno, nada es un desecho, sino que todo es un residuo que eventualmente puedo yo volver a meter a la cadena productiva, ¿no? Como sucede, insisto, en la naturaleza, ¿no? Pues a lo mejor cuando un ser vivo muere se empieza a reintegrar, ¿no? Avanzar en la tecnología es importantísimo, pero también utilizarla sabiamente, ¿no? Insisto, hemos hecho tantas cosas tecnológicas que de repente, más que ayudar, empiezan a perjudicar, ¿no? Un ejemplo muy importante, creo yo, de este avance tecnológico es el uso de refrigerantes, ¿no? En el siglo XX hay un caso que es famosísimo y que es el uso de los clorofluorocarbonos, CFCs, conocidos comercialmente como freones. Y bueno, se estaba utilizando en refrigeradores, se estaban utilizando como agentes propellantes en sprays, ¿no?
Y de repente llega un mexicano que seguramente muchos de ustedes han escuchado, Mario Molina, junto con un grupo de investigadores, se dan cuenta que este sistema, esta molécula, perdón, esta serie de moléculas, deterioran la capa de ozono, ¿no? Entonces, sí es avanzar en la tecnología, claro, y no estamos, yo creo que no estamos en contra de eso, pero sí empezar a utilizarla sabiamente, ¿no? Al ratito voy a dar más ejemplos de estas cuestiones. Innovar, ¿no? Ser innovadores, ir más allá de lo que siempre hay. Y por último, pues integrar a todos los sectores de la sociedad. Si nosotros pensamos que pues no nos podemos integrar porque mira, yo soy un economista y yo nada más me llevo con economistas, ¿no? Hola a todos, hubo una dificultad, ahorita la estamos arreglando. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escuchan. Perdón, fíjense que justo se me fue la luz. Nunca me ha pasado, nunca me pasa. Y ahorita se fue la luz, ¿no? Estoy ya conectado desde mi celular. Ya regresó la luz, pero bueno, tuve un bajón, una disculpa. Este, Déjenme regresar a la parte de la presentación, ¿no? Sí se ve ahí la presentación, ¿verdad? Sí, Ya, una disculpa. Entonces, les decía, ¿no? O sea, empezar a integrar todos estos sectores de la sociedad, ¿no? Y es muy importante, yo nunca he entendido por qué las carreras, por ejemplo, que estamos estudiando en las universidades, siempre hacen lo mismo, ¿no? Empieza uno a lo mejor en un tronco común, con todos y cada uno de los, pues, personas, carreras que son muy afines y poco a poco se empieza a cerrar la brecha, ¿no? Y ya al final, de repente, cuando ya hablas el idioma del, de esta gente, de tu área, ¿no? De repente vete a la realidad. Y la realidad siempre es pues ya vas a tener que empezar a platicar con gente de allá afuera, ¿no? Gente que tiene de todo tipo de, de conocimientos, ¿no? Pero que a lo mejor no se entiende contigo porque tú eres economista y este es ingeniero y este es comunicólogo, ¿no? Y de repente, si no empezamos a integrar a la sociedad y empezar a decir, esto es importante, ¿no? Pues probablemente no vamos a lograr mucho, ¿no? Entonces, de aquí, insisto, se empieza a enfocar lo que es la ecología industrial, ¿no? Y básicamente la ecología industrial es empezar a agregar a la industria a la ecuación de la sustentabilidad, ¿no? Hablamos de energías, hablamos de planeación urbana, hablamos de industria, ¿no? Que todo esto
empecémoslo a integrar de tal manera que si yo tengo un sistema que es lineal, yo lo puedo empezar a cerrar, ¿no? Esto es lo que yo les decía. Empezamos a sacar materiales, ¿no? Luego lo metemos a la cadena productiva, empieza el consumo, luego lo tiramos, pero ¿cómo hacemos para empezar a cerrar estos ciclos, ¿no? Pero también imitar a la naturaleza, ¿no? Y que todo lo que es este ciclo natural se pueda empezar a hablar de un sistema cerrado o una economía más circular, ¿sí? No sé, yo creo que no me están viendo mi video porque como estoy con el internet del celular, probablemente no lo vean, ¿verdad? Bien. Sí, me dicen que solamente se ve la presentación. Sí, una disculpa. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sustentable o sostenible, ¿por qué sustentable o sostenible? ¿Por qué pasa aquí, no? La realidad es que el verdadero término es desarrollo sostenible, ¿no? La parte sustentable no es que exista o deje de existir, ¿no? Pero es realmente traducir sustainable y entonces en español dijimos sustentable. ¿Está mal? Bueno, legalmente en México todo dice sustentable. La palabra correcta en el español es sostenible. Luego entonces empiezan a hablar de ciertas teorías, de que lo sostenible sostiene y lo sustentable sustenta. Y bueno, no lo sé, pero yo me quedo con la situación de que el desarrollo sostenible y ya el sustentable, bueno, ya es como una mala traducción, según yo. El desarrollo sostenible, pues integra la economía, el medio ambiente y la parte de comunidad social, ¿no? Si yo no tengo estos tres pilares, entonces yo no puedo estar hablando de desarrollo sostenible. Mucho nos hemos estado enfocando en la parte económica, ¿no? Y entonces dejamos de lado la parte social y si algo nos ha dejado esta situación que estamos viviendo es darnos cuenta que la parte social pues está muy inestable, ¿no? Y eso hay que mejorarlo. Y la parte ambiental también hemos dejado a veces de lado, ¿no? Tratamos de ir más allá y a lo mejor hay muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs que están en pro del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente en una agenda de un país, pues empezar, todo lo medimos con el PIB, ¿no? Lo medimos con cómo se está desarrollando la economía y estos dos aspectos normalmente los dejamos un poquito más de lado, ¿no? Entonces, si queremos llegar al desarrollo sostenible, tendríamos que estar integrando los tres. Y obviamente de ahí nace, las Naciones Unidas sacan lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Fin de la pobreza. No podemos estar pensando que todos, que los pobres sigan siendo pobres, cero hambre, bienestar y salud, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr estos objetivos. Y de estos 17 que fueron introducidos en 2015 en París, ¿no? De estos 17 objetivos, la pregunta que siempre les hago a mis estudiantes, ¿ustedes dónde se ven? ¿Qué ven que es lo que van a estar haciendo en el futuro? ¿Van a estar buscando el objetivo 1, el 8, no lo sé, ¿no? A lo mejor no es uno solo, sino son más, pero la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes quieren estar trabajando para que se cumpla qué tipo de objetivo, ¿no? No me tienen que responder, obviamente, ¿no? Pero sería muy interesante que lo empezaran a preguntar.
¿Qué es entonces la ecología industrial? Bueno, ya después de todo lo que he estado platicando de ingeniería verde, desarrollo sostenible, etcétera, la ecología industrial como tal es el estudio de organismos tecnológicos. ¿Qué es un organismo tecnológico? Cualquier tipo de organización que sea por o a causa del ser humano. No estamos hablando de la parte de organismos vivos, por ejemplo, pero sí de algo que el ser humano haya generado. Y ese organismo tecnológico puede ser una industria, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una ciudad, puede ser un edificio, cualquier cosa que el ser humano haya generado vamos a estudiarlo. ¿Y qué vamos a estudiar? Cómo usa sus recursos. ¿Qué recursos puede utilizar? Pues obviamente cualquier tipo de materia prima, cualquier tipo de energético. Por ejemplo, se habla mucho del agua, o de alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos alimentos hay en un cierto organismo tecnológico? Sus impactos ambientales potenciales. ¿Qué tanto está afectando este organismo tecnológico al ambiente? Y las formas en que sus interacciones con el mundo natural pueden reestructurarse para permitir la sostenibilidad global. Entonces, esta es la definición que más me ha gustado. Hay otro tipo de definiciones, pero de lo que es la ecología industrial. ¿Qué vamos a hacer entonces para hacer este estudio? Tenemos herramientas. Un análisis sistémico, los que estudian sistemas, pero no hablo tanto de sistemas computacionales, sino sistemas a lo mejor industriales, ¿no? Tienen bien desarrollado lo que es el análisis sistémico, cómo una parte del sistema empieza a mermar en todo lo demás, ¿no? La modelación de los sistemas de ecología industrial, el análisis metabólico por medio de un análisis de flujo de materiales. Cuando hablo de un análisis metabólico, a lo que me estoy refiriendo es, bueno, todo el mundo ha escuchado la parte de metabolismo seguramente. Los médicos saben perfectamente qué es el metabolismo. Yo simple y sencillamente no soy médico, pero lo entiendo como que el metabolismo va a ser cómo proceso la materia y la energía, ¿no? Si yo tengo un metabolismo rápido, por así decirlo, seguramente soy de los que come y come tacos al pastor y nunca engordo, ¿no? Pero si tengo el metabolismo más lento, quiere decir que estoy procesando más lentamente mi, los materiales o la materia, por así decirlo, en mi cuerpo. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en la industria o se habla mucho del análisis metabólico de las ciudades, ¿no? ¿Qué tanto estamos consumiendo de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un análisis del flujo de agua en la Ciudad de México y me daría yo cuenta que mucho de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México es total y completamente ineficiente. Yo siempre digo, es una situación bien extraña porque en la Ciudad de México era una laguna, ¿no? Y vaya, no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero al menos durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y todavía ahorita en septiembre, llueve y llueve y llueve, se inundan las calles, ¿no? Pero tenemos que estar importando agua desde el sistema Cutzamala, porque entonces nuestro metabolismo pues está raro, ¿no? Creo yo. Entonces, pues aquí hay un caso para la araña, ¿no? Porque si es un lago donde al menos 6 meses al año llueve, se inundan las calles, nuestro sistema de drenaje, por cierto, no es el mejor, y tenemos todavía que estar importando agua de afuera, porque si no, no satisfacemos las necesidades humanas. Pues algo raro está sucediendo, creo yo, ¿no? El análisis de consumo, ¿qué tanto estamos consumiendo recursos? ¿Cómo diseñamos para el ambiente? ¿Cómo empezamos a hacer ese tipo de diseño de productos y servicios que sean amigables con este medio ambiente? Pero también
apoyados mucho con lo que le llamamos el análisis del ciclo de vida. El ciclo de vida, y aquí es donde empiezan a salir las cosas bien interesantes, ¿no? Porque cuando yo hago un análisis de ciclo de vida de ciertos productos o servicios que yo considero que son la panacea, pues empiezan a salir ciertas sorpresas interesantes. Por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado seguramente que los coches eléctricos van a ser el futuro. Y yo no lo dudo, sinceramente, pero cuando empiezo a ver el análisis del ciclo de vida de un coche eléctrico, me empiezo a dar cuenta de cosas bien interesantes. La primera es, este coche eléctrico necesita de una batería. Esa batería es contaminante, muy contaminante, por cierto. Y luego, por otro lado, pues yo tengo que conectar mi, mi coche eléctrico a un sistema de red donde en México, por cierto, insisto, la energía se está produciendo de una manera muy poco efectiva. Entonces ya cuando empiezo a ver esa situación de desde dónde empieza el ciclo de vida de un producto y cada uno de sus componentes hasta dónde termina, resulta que el coche de motor de combustión no es tan malo. Sí, no es lo mejor, claro, pero lo comparo contra el coche eléctrico y empiezo a pensar, pues no era tan malo después de todo, ¿no? Y luego entonces la huella de energía, agua, carbono, también es una herramienta. ¿Qué tanta energía, qué tanta agua, qué tanto carbono estoy emitiendo? Y de muchos otros tipos de huella podríamos estar platicando, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a ver, analizar qué es lo que está sucediendo en nuestros sistemas. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues físicamente, finalmente es comprender cómo una interrupción en una parte del sistema se empieza a propagar a través de todo el sistema como un todo. Y cómo si hay una pequeña parte que afecta al medio ambiente, por ejemplo, pues entonces quiere decir que tengo áreas de oportunidad. ¿Y dónde está esa área de oportunidad? ¿Puedo yo medirla? ¿Puedo yo empezar a evaluar cuál es la parte de ese sistema? Y entonces empezar a tomar decisiones para empezar a cumplir con la legislación. Y si la legislación no existe, empezar a generar la legislación con base en estos datos y el análisis y decir, esto está bien, esto está mal, ¿no? Y también generar estrategias para llegar a la sostenibilidad. ¿Qué estrategias podríamos estar planteando? La primera es la desmaterialización. ¿Qué significa desmaterialización? Pues hay muchas estrategias o muchos conceptos de desmaterialización, pero básicamente es dejar de consumir tanto material. Puedo yo empezar a pensar, por ejemplo, en sistemas donde antes, yo, por ejemplo, soy mucho más viejo que ustedes, y yo recuerdo por ahí de mi juventud, cuando yo estaba en la universidad, yo, por ejemplo, pues tenía una cámara, tenía una televisión, tenía un teléfono, tenía una computadora, tenía a lo mejor otra cámara para hacer videos, ¿no? Y luego todo eso se juntó en un solo dispositivo. Tenía yo un iPod, o a lo mejor en aquel entonces era un Discman, ¿no? Entonces yo tendría que comprar discos además de los audífonos, el aparato, etcétera. Y ahora todo eso ya lo tengo en un celular, ¿no? Entonces, hacer este tipo de innovaciones me ayuda a desmaterializar, a utilizar menos materiales, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar. Es un retote, claro, pero en la medida en la que nosotros empecemos a ver más cómo se reusa, cómo se reduce, cómo se recicla, pues es mucho mejor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, llevaban sus tetrapacks a un centro de reciclaje? Ahorita, por ejemplo, todo eso está cerrado, pero hice algo, pues, negativo, aparte del encierro, nos ha dejado esta situación que estamos viviendo, es que sí he visto, por ejemplo, mucho mayor consumo de desechables, ¿no? Todos siempre estamos pidiendo que Rappi, que no sé qué, y nos lo traen en un desechable, lo tiro a la basura, no tengo dónde llevarlo porque todos los centros de reciclaje están cerrados, ¿no?
y probablemente antes ni siquiera lo hacía, ¿no? Pero, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando consumen algún tipo de, no sé, por ejemplo, cervezas, etcétera, van a un depósito a rellenar sus cervezas? Probablemente muy pocos de ustedes, no lo sé, ¿no? Pero ya últimamente ha habido más y más boom de ciertos negocios donde tú puedes ir a rellenar con tu mismo, no sé, envase de shampoo y te venden el shampoo, solamente te venden el shampoo, ¿no? Entonces, empezar a reducir ese ciclo de material, ese uso de materiales, ¿no? O reutilizarlos, o de plano, si ya no podemos hacer eso, meterlos otra vez al sistema productivo por medio de reciclaje. Y algo que también es una cuestión que la tecnología ha hecho es que la tecnología tristemente tiene lo que le llaman la obsolescencia programada, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han tenido un celular, un iPad o no sé, una tablet, algo que de repente dices, quiero actualizar, ¿no? Y te bota un mensaje de, no, ya tu versión ya no actualiza, ¿no? Oye, pero por qué no actualizas si lo compraste 2 años? No, pues casi casi es una cuestión de que ya está obsoleto esto. Eso es lo que le llamamos obsolescencia programada. Ya no puedes repararlo. O si te descompone la impresora, tira la basura a la impresora, cómprate una nueva, ¿no? Entonces, antes llevábamos a reparar todo. O sea, la ropa la reparábamos, cosíamos, o le poníamos parches, ¿no? Llevábamos a reparar la impresora o llevábamos a reparar la computadora cuando se descomponía. Ahorita ya es casi, casi como no, ya no hay centros de reparación, tíralo, cómprate uno nuevo. Entonces, todo eso, todas estas estrategias que son desmaterialización, finalmente es reduce tu flujo de materiales. Y también existe lo que se llama la transmaterialización. ¿Qué es esto? Básicamente es, si tú tienes un producto que es tóxico, por ejemplo, las baterías que utilizan plomo, cadmio, etcétera, que son tóxicos, etcétera, o que es peligroso para el ambiente, o que es radioactivo, no lo sé. Pues si tienes una opción B, que es mucho más amigable, utiliza esa opción B, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, mucho de lo que se ha hecho en investigación es buscar materiales que sean mucho más amigables, ¿no? O que definitivamente, por ejemplo, con la cuestión de los energéticos fósiles, ¿no? Que a lo mejor, bueno, no me voy a morir, el petróleo se ha utilizado, etcétera, pero bueno, está calentando el planeta, ¿no? Entonces, busquemos otras formas de producir la energía. Una estrategia que le llaman la simbiosis industrial, hacer ecosistemas industriales, ecoparques, ¿no? Un caso bien importante está en Dinamarca. Kalundborg se llama este parque, donde básicamente los residuos de algo son la materia prima de otro. Y entonces tratamos de cerrar el círculo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy produciendo electricidad y de ahí saco vapor, ese vapor, pues en lugar de mandarlo al ambiente y que Dios haga con él lo que se tenga que hacer, se manda a una bioplanta de donde salen desechos que finalmente se van al alimento de los cerdos, por ejemplo, ¿no? O cómo integrar el calor, ¿no? Este calor que sale también se va a la municipalidad y lo que desperdicio se puede volver a utilizar para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, empezar a cerrar ciclos y que yo empiece a pensar que todo lo que en mi empresa, en mi industria, es un desecho, en realidad yo pueda empezar a pensar, bueno, ¿y a quién se lo empiezo a vender, no? Y hay muchísimo, ¿no? De dónde sacar. El negocio, yo creo que de la basura es un negocio que también es sumamente importante en ese sentido. Cómo me empiezo a deshacer de la basura y cómo empiezo a reintegrarla, ¿no? Y circularizar la economía. Voy a proyectar un video. Este video es de la asociación eh, Ellen MacArthur Foundation, Helen MacArthur Foundation, ¿no?
si yo abro esto, va a abrir una liga, que yo no sé por qué me dijo que no. Ahí yo creo que ya deben de estar viendo, sí, ¿no? Sí se ve el video, ¿cierto? Sí, Y tiene sonido, voy a poner los subtítulos, ¿no? Está en inglés. No sé si puedo poner subtítulos en español, probablemente no. O probablemente sí, no sé. Vamos a traducir automáticamente. Sí, yo creo que sí me deja, ¿no? En español. Ok. Ahí están los subtítulos en español. Es 4 minutitos de video. Billion years, and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Entonces, jóvenes, es volver a pensar en qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa situación que dice, ¿qué pasaría si en lugar de que tú te compraras una lavadora, un celular, etcétera, que te lo vendieran y después, ahora sí que es
tuyo, es tu perro, tú lo bañas, ¿no? Dirían por ahí. ¿Qué pasaría si es de ellos, ¿no? De esta empresa que te lo está, pues, rentando, por así decirlo. Y entonces, cuando termine la vida útil, pues entonces ellos se pueden hacer cargo de eso, ¿no? Eso no sucede actualmente, ¿no? Yo creo que tengo una colección de celulares que ya no sé qué hacer con ellos. Sí, claro, hay muchas estrategias, ¿no? Ve y llévalo al centro de electrónicos y la jornada de recopilación de electrónicos que ya no se utilizan, ¿no? Pero entonces en lugar de estar pensando, jóvenes, en yo voy a estar extrayendo, ¿no? Y luego ya lo voy a empezar a extraer, lo voy a manufacturar, voy a darle el servicio o el producto al consumidor y luego pues lo voy a desechar. Empecemos a pensar cómo voy a poder utilizar de tal manera que esto se reuse o que pueda yo volverlo a mandar de entrada a mantenimiento, por ejemplo, o que lo pueda usar, redistribuir, que lo pueda reciclar. Empecemos a cerrar toda esta cuestión de la economía. Empecemos a circularizarla. Ese sería el mensaje. ¿Se puede alcanzar? Mi conclusión a lo largo de los años es, pues que sí es tecnológicamente posible, es económicamente posible, es socialmente posible y entonces, ¿por qué no ha sido posible? Yo me pregunto qué es lo que nos ha detenido al final del día, ¿no? Y aquí probablemente quisiera ya más escucharlos o empezar ya esta dinámica de preguntas, ¿no? Muchas gracias, Samuel. Le damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Tienen dos formas de hacerlo. Si quieren hacerlo a través del chat, yo se la haré a Samuel. O si quieren hacerlo ustedes mismos, a través, activen sus micrófonos y podrán hacerlo de manera ordenada. Así que adelante. Sí, creo que Montserrat Muñoz levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, entiendo que todo esto implica una como nueva manera de pensar todo, ¿no? O sea, como rediseñar la manera en que producimos, pues en la manera que consumimos todo. Mi pregunta es, pues creo que un cambio así implica mucho tiempo y ahorita a mí lo que me preocupa es que creo que los cambios que ha producido el cambio climático ya los estamos empezando a ver. Entonces, ¿usted qué tanta urgencia cree que hay de todo esto y cómo cree que podemos acelerar estos procesos o qué incentivos se puede dar a las empresas para acelerar todo este cambio? Muy buena pregunta, Montserrat. ¿Tú qué estudias? Economía. Ok. Mira, yo creo que si algo hemos tenido ya últimamente es, al menos yo no sé qué soy ya, si baby boomer, no creo, generación X o generación Y o Z o este tipo de cuestiones, pero sí te puedo decir que si algo hemos visto, ¿no? Es que ciertas generaciones para acá ya empezamos a platicar más de esto, empezamos a hacernos escuchar. Y tienes un gran punto, ¿no? ¿Es urgente? Sí, sí es urgente. ¿Para cuándo era? Probablemente para ayer o hace 20 años, ¿no? Y sí, definitivamente nos hemos visto lentos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer, ¿no? No tengo una respuesta todavía. No, sobre todo porque tristemente empiezo a ver que en lugar de avanzar en ciertos sectores nos empezamos a ir para atrás, ¿no? Y entonces yo digo, pero ¿por qué estamos invirtiendo en esto que se debe de haber invertido tal vez en los años 70 cuando ahorita deberías de estar invirtiendo en otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, la parte política por lo que estoy viendo, a lo mejor pues no está ayudando mucho, ¿no? No me quiero meter en política. La parte económica, bueno, yo lo que le digo a mis alumnos, si ustedes que
finalmente alumnos de universidades privadas, ¿no? Tienen la ventaja de que muchas veces empiezan a trabajar desde antes, o muchas veces incluso las empresas en las que están colaborando, etcétera, pues son de su familia, ¿no? ¿Cómo entonces desde mi trinchera empiezo a atacar? A lo mejor no tienes esa oportunidad, ¿no? Bueno, empiézalo desde tu casa. Yo por eso les mandaba esta liga y les decía, aquí está esta liga, revisen cómo es su huella de carbono, ¿no? Y empiecen a atacar por esa trinchera. Oye, soy una sola persona contra todo el mundo. Sí, pero entre más empecemos a sumarnos y a sumarnos a hacer este tipo de acciones, va a ser mucho más rápido este cambio. ¿Se necesita? ¿Es urgente? Pues sí. Empiécense a involucrar más, ¿no? Yo creo que si algo tiene la sociedad de estudiantes Verde y TAM, por lo que estoy entendiendo, es que ya es una iniciativa que lo que quiere es empezar a hacer llegar el mensaje. Y si ahorita este mensaje le está llegando a 9 personas, 10 personas, 11 personas, y empezamos a hacer esa cadenita, estoy plenamente seguro de que esto empieza a cambiar más rápido de lo que esperamos, ¿no? Atrévanse, ¿no? O sea, yo he visto alumnos que la verdad es que yo, digo, yo en mi vida se me hubiera ocurrido, pero se van a la Cámara de Diputados y empiezan a platicar. Si algo tiene su generación, que admiro mucho, que no la tenía la mía, es que ustedes no se callan. Ustedes utilizan las redes sociales, utilizan la tecnología y lo utilizan para decir, ya estoy harto de que esté sucediendo esto. Y lo he visto últimamente con todo el tema del feminismo, ¿no? Con temas que también son un poquito delicados. Y este tema que es sumamente delicado, porque ya no estamos solamente hablando de mi derecho a transitar, no, estoy hablando de mi derecho a la vida y del derecho a la vida de todos los seres vivos que están en este planeta. Entonces, utilicemos las mismas estrategias, ¿no? Si no nos escucharon o si no nos quieren escuchar, hagamos escuchar nuestra voz. Creo que su generación, y yo por eso tengo mucha esperanza, ¿no? Está dando pasos agigantados en esto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de parte de Victoria Rosas. Dice, yo tengo una pregunta en cuanto a la economía circular y es sobre si este tipo de economía tendría implicaciones en la eficiencia de los procesos productivos. Muy bien, muy buena pregunta, Victoria. Fíjate que qué bonito apellido, por cierto. Rosas es muy bonito apellido. Sí tiene implicaciones en cuanto a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empiezo a platicar sobre reciclaje, también es importante que yo entienda que no siempre voy a tener el mismo producto del que yo saqué la materia prima, ¿no? Los productos tienden a degradarse con el tiempo, eso es un hecho, los materiales empiezan a degradar más bien. Y entonces cuando yo trato de recuperar, tengo que hacer lo que le llaman un reciclaje en cascada. ¿Es ineficiente? Pues, pues sí, ¿no? Pero es más eficiente que si yo tiro esto a la basura y no lo vuelvo a utilizar. ¿Qué es este reciclaje en cascada? Cuando yo tengo un producto, una materia, un material que cuando se empieza a degradar por el tiempo de uso, etcétera, entonces yo lo debo de empezar a utilizar en otro tipo de productos o de servicios, ¿no? Un ejemplo que siempre doy es el papel. Todos tienen acceso a papel bond, blanco, ¿no? De ese que en la papelería te venden para hacer tu trabajo. Bueno, afortunadamente mucho de lo que ha sucedido es que ya el uso de papel se ha reducido significativamente. Yo tenía que entregar todavía impreso y con carátula, ¿no? Una hoja totalmente desperdiciada en una carátula. Ya ahorita con los sistemas tecnológicos, seguramente ya muchos lo entregan electrónicamente. No quiere decir que no tenga implicaciones, pero bueno. Pero una vez que ya
dejé de utilizar el papel se recicla, pero el papel empieza a perder propiedades. Es importante que entendamos que entonces ese papel, que a lo mejor era blanco, hermoso, etcétera, ya no lo puedo volver a utilizar de la misma manera. Y entonces, ¿dónde lo utilizo? Empieza a perder calidad. Entonces hay que empezarlo a utilizar en otro tipo de cuestiones. Puede ser que se haya degradado como para poder producir un papel periódico, ¿no? Luego el papel periódico se sigue degradando. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo empezar a hacer? Bueno, puedo empezar a hacer algún tipo de papel como los que utilizamos para secarnos las manos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, claro, pues son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Todo es 100% eficiente? No, definitivamente no, ¿no? De hecho, si todo fuera 100% eficiente, todo sería maravilloso. Más bien, ¿cómo incremento eficiencia? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y muy importante también, ¿qué es mejor? ¿Tirarlo y ya no utilizarlo? ¿O utilizarlo a pesar de que la eficiencia disminuya? Yo creo que pues lo segundo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? O a lo mejor que me digan si contesté la pregunta, porque a lo mejor ni la contesté, ¿no? No, sí, sí contestó todo. Muchas Ah, gracias. qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿Aclaración? No lo sé. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, primero que nada les agradezco a todos por acompañarnos, en especial a ti, Samuel. Muchas gracias por Sí, compartirnos cuando todo quieran. tu conocimiento y que tengan bonita tarde todos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde. Igual.